Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy, primer día, empieza el otoño. Tenemos a un joven y querido amigo, un periodista que está realizando una magnífica tarea, con gran objetividad y seriedad en el diario de la Nación, temas económicos fundamentalmente. Me refiero a Francisco Olivera, a quien le agradezco mucho su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Francisco, yo sé que tenías que viajar, así que valoro muchísimo que hayas estado hoy con nosotros, o que estés hoy con nosotros en Corriente de Pensamiento. Bueno, qué mejor que consultarte a vos y dejarte que te explayes con tranquilidad con respecto a cómo ves la situación económica en nuestro país entre 2013, año electoral, donde yo digo siempre que el año electoral del 2013 es más importante quizá que el del mismo 2015. Te dejo que con total tranquilidad, después tocaremos aspectos puntuales, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la Argentina tiene una gran oportunidad y que si uno ve el comportamiento de los países de la región, son años muy favorables y tenemos todos la posibilidad de trabajar para consolidar realmente el desarrollo, cosa que hace tiempo lo venimos postergando, ¿no? Nosotros acá tenemos algunos problemas puntuales que en deporte se llamarían errores no forzados, digamos, en los que nos hemos metido, pero el principal, digamos, el 90% de los problemas argentinos económicos se reducen a una sola cosa, que es la inflación. Exacto. Y en eso estamos, tratando de salir con un gobierno que, a diferencia de cuando vivía Néstor, no se sabe todavía bien quién es el que toma las decisiones reales en economía, ¿no? Cuando vivía Néstor Kirchner, uno hablaba con operadores de olivos o con gente del círculo íntimo, y ¿qué es lo que decían? Decían, la mesa chica de Néstor es su mesa de luz, ¿no? Era donde se tomaban las decisiones. Cuando decían que era ministro de Economía, de Relaciones Exteriores. Él era su ministro de Economía y mientras vivía era también el ministro de Economía de su mujer, ¿no? Y era político de raza, ¿no? Tenía una intuición, era un animal político, como le dicen ustedes, ¿no? Así es. Y ahora no está tan claro, ¿no? quién lleva las riendas. Entonces, se produce por ahí una incertidumbre de saber cuál es, por ejemplo, la reunión de ayer, convocada de urgencia por la presidenta. Con el dólar. Claro, ¿a quién si había que hacerle algún reproche, a quién se lo hacía? ¿No? Coexisten dentro del área económica incluso teorías divergentes. No es lo mismo hablar hoy con Axel Kicillof que con Guillermo Moreno, que con Mercedes Marcos del Pont, que con Echegaray, que con Juan Carlos Fábregas, el presidente del Banco Nación. El Banco Nación. Que tengo la mejor de las impresiones sobre él. Bueno, un hombre que se ha hecho de abajo, ¿no? Se ha hecho de abajo. Fue gerente general, una carrera bancaria. Empezó de abajo y es un hombre también con muy buena relación con los banqueros y con los empresarios, ¿no? Lo vi con un gran conocimiento del tema, un gran análisis cuando tuve todo el gusto de charlar con él. Hay que seguirlo a Fábregas porque es un hombre de consulta frecuente de la presidenta y no siempre le dice las cosas que ella quiere escuchar. Muy cosa importante. Que es importante y que es difícil de encontrar en este momento, ¿no? Mirá, Francisco, yo comparto totalmente lo que acabas de manifestar y digo que ante esta situación que se ha planteado, ayer 8.71, el dólar paralelo, etcétera. Sí, hubo operaciones hasta 8.90. 8.90. Lo positivo, de alguna medida positivo, relativamente lo que vos acabas de manifestar, la reunión en Olivo donde participaron los integrantes del equipo económico. Sí, que no es frecuente que se convoque así de urgencia a todos, ¿no? Yo creo que nunca se habló. Y yo soy partidario de que el que conduce tiene que convocar a su gabinete periódicamente. Porque siempre hay aportes. El de salud puede opinar sobre el tema, pero además agregar posturas sobre los demás. El de educación idem, el de economía, el de hacienda, etcétera. Claro, el problema en este momento político desde ese punto de vista es que hay como una especie de competencia
por ganar el oído de la presidenta, ¿no? Yo te cuento una anécdota que trascendió, de la que no se habló mucho, pero que es interesante en este contexto. Bueno, vos tenés un gran conocimiento de eso. Sí. En el verano, cuando el dólar paralelo llega, roza los 8 pesos, hay una gran discusión Enero, en el área. ¿verdad? Sí, primera semana de enero. Una gran discusión en el equipo económico, no solamente en todas las áreas económicas del gobierno, particularmente en el Banco Central, por qué hacer, si frenar esta ida de los ahorristas hacia el dólar o dejarlo como estaba. Incluso dentro del Banco Central había quienes decían, con inyectar 150 millones de dólares en el mercado, nosotros logramos parar esta mini corrida. Pero primó, en este caso y una vez más, la postura de Guillermo Moreno. El cepo. De Guillermo Moreno. Ya sé, pero que tiene que ver con el cepo. Claro, ¿qué dijo? Cambiario. ¿Qué dijo Moreno? Si nosotros bajamos el dólar en este momento, se lo estamos regalando a la clase media para que se lo lleve a Punta del Este, y es un sector que nunca va a votar a la presidenta. Y primó eso. ¿Cuál es la ventaja de Moreno por sobre el resto de sus compañeros en el gobierno? Que siempre propone soluciones concretas, urgentes, que si repasamos la historia vamos a ver que no son las más adecuadas. Probablemente sea el funcionario que tenga mayor cantidad de fracasos en la gestión, pero es el que propone. Yo me imagino esa reunión, que seguramente, porque estaba Vudú también me dicen, o Lorenzino, o Marcó del Pont, diría, bueno, hay que analizarlo, hay que verlo a largo plazo, plantearemos posibles medidas, pedirle a los exportadores que liquiden antes de tiempo, porque están reteniendo también muchas cerealeras la cosecha. Ahora, Moreno debe haber dicho, déjeme que yo lo soluciono, supongo, esto lo estoy imaginando, pero esto es lo que gana frente a una presidenta que no tiene a su histórico asesor económico, que era Néstor. Claro. Eso ha cambiado drásticamente. Muy por el contrario, la gente cree que la presidenta actúa individualmente, sin llevarle la punta al resto, que a lo mejor no sean los más capaces. Creo que influyen en alguna medida sobre ella en este tema, y eso creo que no es lo que conviene. Moreno y algunos otros que no son los que están acertando en sus diagnósticos, en sus decisiones y en sus acciones en definitiva. Y lo que vos decías, yo creo que es importante también señalar que a veces decimos que con la soga andando bien solventamos nuestros temas, y no es así. Entonces vos tenés, el otro día con el doctor de la Balsa que hablamos un poco recorriendo el mundo, de Asia, de África, de Europa, de Latinoamérica, inversiones genuinas, cómo tenemos que hacer las cosas, y la verdad es que no estamos acertando. Y por otra parte, creo que en lugar de, como dije el otro día y lo digo ahora, que el mundo se nos venía encima, nosotros nos fuimos del mundo. Nuestra integración en el mundo globalizado competitivo no existe. Ahora te dejo a vos que... No, vos hablás justamente de la cosecha, ¿no? Que un poco la esperanza del gobierno en esto es que cuando empiece la cosecha gruesa, fines de abril, principio de mayo, se atenúe esto. Es cierto que seguramente va a haber un ingreso importante de dólares, pero también lo que está pasando es que nunca como ahora se está manejando una parte de los operadores en la informalidad, porque la diferencia entre el dólar a 8 y pico que ellos podrían ganar en el mercado informal, digamos, por un camión que atraviese la frontera Formosa, y el 3.30, 3.50 que reciben con el tipo de cambio oficial menos la retención, es enorme. Entonces esa brecha es lo que desde algún área del gobierno se está tratando de saldar y decir, bueno, aceleremos esa devaluación que Moreno, del dólar oficial a 6 pesos, que Moreno preveía para fines de año, bueno, pongámosla por lo menos a mitad de año. Ahora, Claro, a mitad de año. Achicar un poco la brecha para que no sea... que está en el 71%. Que está en el 71%. Y 48% que se ha ido el dólar paralelo. Claro, bueno, otra cosa que ¿A cuánto crees que va a llegar eso? No sé, eso es impredecible. No, ya sé que no podés, pero de acuerdo a cómo van las cosas, yo deseo fervientemente en favor del país y de la gente, para no sacar provecho electoral, que traten de resolver. Por supuesto, también hay que ver si el gobierno, si esa postura que yo te contaba al principio, sí, que dijeron, bueno, no vamos a bajar porque no le vamos a regalar el dólar a la clase media, hay que ver si eso
sigue, porque si sigue es que no tiene techo. Claro. Si ganó la otra postura es que lo van a tratar de bajar. Otra cosa importante que me estaba olvidando, sobre esto de quién toma las decisiones económicas. Esta última estampida o pequeña estampida hacia el dólar de las últimas 48 horas tuvo que ver con la medida esta sobre el dólar en las tarjetas para los viajes al exterior. Exacto. ¿No? Haber subido del 15% al 20% el recargo. ¿Qué hizo? Que la gente dijera, o que el ahorrista dijera, bueno, si me están cerrando otra ventanilla para el dólar, quiere decir que probablemente el cepo se vaya a recrudecer. Entonces, ¿qué hace el argentino históricamente mentalizado para el dólar? Dice, vamos al dólar, no importa cuánto valga, ¿no? Bueno, esa medida fue tomada, la decisión esa correspondió a la propia presidenta. No fue ni Moreno, ni Echegaray, ni Marco del Pont. Fue la propia presidenta. Por eso, en la reunión de ayer, yo imagino que no debe haber habido tantos reproches como en otras ocasiones, ¿no? Ahora, te digo una cosa, vos decís eso. Hablamos que algunos creen que con las hojas salvamos la ropa y eso no es así. Por ejemplo, Brasil no ha superado en producción, son los primeros. Y son los que le están vendiendo a China. Y Estados Unidos también China también le está comprando a Estados Unidos. Nos estamos quedando un poco detrás de los acontecimientos, a la saga de los acontecimientos. Por no actuar con un realismo que exigen las circunstancias. Porque a veces incluso con el tema, toquemos el INDEC, toquemos cuál es la real inflación, que yo creo que es del 30 o más, el gasto público, 45% se metieron como a 1 millón de personas en la administración. En los últimos 10 años, sí, los últimos 10 años. Los últimos 10 años. Bueno, ahí tenemos que las reservas se han ido ahora a 41.000 millones. Bueno, fíjate este dato. Eso sería importante que le dijera a la gente cómo las fue. Reservas están hoy en cerca de 41.000 millones, cerca de perforar hacia abajo ese piso. Es el mismo nivel que 2007. Pero si uno compara esas reservas con el circulante de hoy es casi 4 veces más. Y ahí tenés la inflación. Claro, y yo creo que la inflación también es consecuencia. Esto yo le he hablado incluso con un funcionario importante de este gobierno. Yo creo que se lucharía mucho mejor para bajar la inflación, eliminando los subsidios y todas estas cosas que indudablemente producen este fenómeno, que es un flagelo que castiga duramente a las menos pudientes. Y cuando me diré a la clase media, yo digo que, ¿por qué no miramos un poco a Brasil? No porque lo imitemos o lo envidiemos, pero tenemos que decir la realidad. Lula de la nada llegó a un 64% de la clase media brasileña. Y nosotros lo que tenemos que tratar es justamente de evitar que los ricos son cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, y que la clase media tenga plena vigencia. Bueno, si vos mirás los números de Lula, ya que hablas de Lula, entre 2003 y 2010, él sacó de la pobreza a 40 millones de brasileños, que es el equivalente a la población argentina. Exactamente. Pero ya que hablabas de inflación, sí, el primer paso para intentar bajarla es reconocerla, ¿no? Y decir la verdad, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo, digo, para salir un poco de eso? ¿Cuál es el trasfondo de todos estos inconvenientes que estamos hablando? Es un problema de confianza. Así es. Si se le cree o no al equipo económico. Seguridad jurídica, reglas claras de juego. Y eso tiene que ver con la inversión. Claro. Nosotros miramos, ya que hablamos del INDEC, el número del INDEC del año pasado en cuanto a la inversión. 5% cayó, básicamente por construcción, bienes de capital. El propio gobierno está reconociendo que cae la inversión. ¿Por qué cae la inversión cuando en realidad no hay ningún motivo para que caiga? Porque el mercado interno sigue pujando, sigue los precios de las materias primas altos, sigue traccionando el mundo, o por lo menos a esta región. ¿Cuál es el problema? Es un problema de confianza. De confianza. Fíjate el caso Vale, que es un poco... 6 millones de personas. Bueno, una metáfora de lo que es un poco la actitud del establishment para con el gobierno. ¿Por qué se va Vale? Bueno, tiene varios problemas. El más importante tiene que ver con el cepo cambiario, es decir, con la inflación. Perdóname que te meta un avillito. Y Petrobras también, ya que analizar el tema, analizarlo. Petrobras, ¿qué hace? Por eso, tiene Petrobras lo mismo. Son 2 empresas que están en retirada. Ahora,
El de Vale es un proyecto, probablemente uno de los más grandes, es la tercera empresa de Brasil, Sí. pero después tenés 15 proyectos mineros que siguen en el país. Y lo que se teme es, por ahí, que estos mismos problemas que Vale usó como excusa para irse, o argumentó para irse, sigan en los otros proyectos. Entonces, Producen un efecto cascada, decís claro, vos. porque los problemas son los mismos para todos. Sí, sí. Es, ¿qué hacer con los dividendos si podemos repartir utilidades? Estamos utilizando un dólar, tenemos la brecha que vos decías recién del 71%, utilizando un dólar para entrarlo, para invertir, y otro dólar para sacar utilidades. Entonces, ese un poco es el dilema en que se mueven todas las inversiones hoy. En ese proyecto de Vale hay más de 2.000 empleados de Techint. Por eso el tema es tan importante en la UIA, por ejemplo, donde se discute este tema casi semanalmente, ¿no? Siempre sale el tema Vale. Y ya que me dijiste la voy a preguntarte otra cosa. ¿Quién va a ser Urtubey, el presidente? ¿Ya está definido? ¿Falta? Bueno, hay acuerdo de una de las listas para que sea José Urtubey y el accionista de El celulosa. hermano del embajador, sí. El hermano del gobernador. El gobernador, perdón. Pero ahora falta la otra lista, que es la que encabeza el actual presidente de la UIA, Mendiguren, que tiene que aprobar. Y un poco la discusión probablemente se dé el 9 de abril, que es la fecha que han ahora convenido. ya falta muy poco. ¿Sí? Sí. Ahora, otra cosa que hablábamos con vos, el tema Latinoamérica, inversión genuina extranjera, prácticamente inexistente, ¿no? Estamos sextos atrás de Perú. O digamos. séptimo. Pero Sextos, sí. Perú está dando un ejemplo, porque el presidente Humala no creía nadie en él. Y bueno, ha sido pero un hombre fíjate. pragmático que ha hecho esto. Fíjate que Perú está creciendo, creció el año pasado el 6%, tiene reservas por 60.000 millones más o menos, sin inflación, Sin con un inflación. 4% de inflación. Brasil no va a crecer mucho, pero la responsabilidad de la presidenta ha hecho que con el 5,5% de inflación ha tomado medidas fuertes para reducirla. Bueno, Brasil es un caso el que también deberíamos seguir atentamente porque nuestra industria depende muchísimo de Brasil. Totalmente. Cada vez más. El año pasado vendimos 90.000 vehículos menos. Y Bueno, otra por eso. cosa, Francisco, me parece, ella incluso ha eliminado el IVA para el tema alimenticio y todo eso, lo cual hace que haya una cuestión. Y después la continuidad de los brasileños. Acá Sí, viene un es gobierno histórica en ellos, ¿no? y barre con lo anterior y allá sigue, hay continuidad. Lula con Fernando Cardoso, Lula ahora ya la ha proclamado a la presidenta como candidata de vuelta y está viendo el 80%, vi ayer, de imagen positiva. Y le ha dicho al Papa, hablando un poco del Santo Padre, que él es argentino, pero claro, con un gran humor. Ahora, yo brasileño. tampoco cargaría las tintas sobre el sector público de Brasil, porque también todos los actores son los que componen un escenario, ¿no? Claro. Y si uno ve el empresariado brasileño, probablemente tenga un comportamiento distinto del argentino, ¿no? Excelente, ¿no? Es un empresariado mucho más cohesionado, con mucha mayor confianza en sí mismo, que tiene cierto, en muchos casos, un apoyo estatal importante, como es el Banco de Desarrollo, que aquí lo hemos tenido en los 80 y lo dilapidamos, y nuestros industriales piden recuperarlo, pero es una clase dirigente que siempre se defiende a sí misma, ¿no? Acá, vos fíjate, ¿hace cuánto que no se reúne el grupo de los 6? Es cierto. Y Brasil es la quinta economía del mundo, y está en el BRIC, y está en el ASEAN, y está en todas partes, y está negociando con Estados Unidos, incluso con México tiene ahora un tipo de relación con este gobierno del PRI, donde Peña Nieto ha convocado a los otros partidos para buscar soluciones para México. Dios quiera que nosotros, los políticos argentinos, terminemos con el narcisismo, con el individualismo, pensemos del prójimo. Y para eso tenemos que fijarnos en lo que está diciendo ahora nuestro Santo Padre. Sí. No hablen mal uno del otro, busquemos con amor, buscando la paz, el entendimiento, y esto creo que es lo que corresponde. Nos quedan como 4 minutos, así que yo te dejo que vos sigas viendo lo que te parece conveniente. Me interesa mucho
hablar con un joven de gran envergadura como sos vos? Lo importante, una vez más, es fortalecer las instituciones, ¿no? Si se fortalecen las instituciones, todos los canales se van facilitando. Vos hablabas recién de Bergoglio. Hay como una especie de encandilamiento, ya que a mí me toca cubrir mucho el tema empresarial, Claro. de los empresarios en que esto va a cambiar drásticamente. Cuando en realidad no lo sabemos, digamos, acá estamos mezclando, como decía el Evangelio, lo del César y lo de Dios, no sabemos exactamente ¿Cuál es una cosa y cuál es la otra? Claro, en cuánto va a influir. Ahora, un poco el discurso de Bergoglio, que es el histórico cristiano, es que la transformación viene por uno mismo. Cada uno que se mire hacia adentro y decir, me tengo que transformar yo. Decía Juan Pablo II que la mejor revolución es la que empieza en transformarse a uno mismo. Claro, en el mea culpa, es decir, Porque si no, estamos todos... en el examen de conciencia, Claro, ¿no, pero Francisco? si no, tomamos lo que dice Bergoglio para darle consejos al resto, ¿no? Yo ya me imagino que eso va a ser un poco el discurso político y empresarial en los próximos meses. Ven, como dice Bergoglio, vos tenés que ser distinto. Y en realidad pasa por cada uno, ¿no? Y te hago una pregunta, o te doy una opinión y una pregunta. ¿Vos no crees que nos falta coherencia a los argentinos? ¿Vos creés que el empresariado mismo a veces es como que se van los nuestros y vienen los nuestros y un gran sector quiere ser oficialista siempre? Y que acá tenemos que sincerarnos, incluso decirle a la gente a veces cosas que la gente no quiere, no les cae bien que se les diga, pero decirle la verdad. Es cierto que el empresariado argentino sobreactúa mucho, oficialismo, más de lo que le gustaría a cualquiera probablemente que quisiera un país con instituciones y con diálogo, ¿no? Pero también es cierto que en algún punto hay motivos. Si uno es sancionado por lo que dice, si a uno le mandan una inspección, después de... Tenemos el caso de aquel empleado de la inmobiliaria, ¿no? Que está en un estado desastroso la inmobiliaria. Acordate lo que le pasó Y la construcción. a Paolo Roca cuando criticó al gobierno. Kicillof al día siguiente decía que podrían fundirlo bajándole el precio de la chapa, pero no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, si tiene un costo hablar, es entendible que haya una precaución, ¿no? Yo no digo que sea lo más adecuado, por ahí a veces... Estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo que tienen que tener rentabilidad las empresas. No de tal manera que perjudique a los menos pudientes, pero que crear empleo, que otra preocupación de la gente, porque es la seguridad, el empleo, la inflación, y ahora entró a jugar la corrupción. Sí, entró a jugar históricamente, ¿no? En la Argentina. Bueno, no, pero en las mediciones, te digo. Ah, vos decís en la... Están un 40% ahora. Bueno, el otro día leía en Twitter un mensaje que me pareció muy interesante. Alguien que decía, el fastidio por la corrupción es un indicador de la confianza que la gente tiene en el equipo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos empiezan a tocar el bolsillo nos empezamos a dar cuenta de que un gobierno no está cumpliendo con la ley, ¿no? Y te pilla con los subsidios, con los planes trabajar, que yo digo no trabajar, sincerarnos. Y la oposición, ejercer el contralor en el Congreso, en lo que fuere, y sobre todo en este tema de los órganos de control que prácticamente no funcionan. Por eso es una tarea de todos. Vuelvo al tema de Bergoglio. Es cada uno, mirarse adentro y decir qué estamos haciendo mal y corregirlo, ¿no? Te agradezco enormemente, querido Francisco. Si querés redondear un concepto más, tenés 30 segundos más para vos, por tratarse de un hombre inteligente y joven, para que des tu opinión al respecto. Me gustaría quedarme con esto que hablábamos recién, ¿no? Me parece que el cambio argentino pasa por transformarse interiormente cada uno, no mirar tanto, no sacarse el cuero, como dijo el mismo Papa. Que dijo el mismo Papa. Y trabajar, básicamente, trabajar cada uno, hacer lo que uno hace lo mejor que lo puede hacer. Ahí va a empezar el cambio. Te agradezco muchísimo que hayas estado hoy en Corriente de Pensamiento. Te agradezco a vos. Y suerte. Vamos a un corte breve con mis conclusiones.
Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Con Provincia Seguros, disfruta la tranquilidad de tener todo asegurado. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Banco Provincia. Estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. BBVA Francés. Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. We can definitely make her beautiful. Hace milagros acá, entonces. Eso lo entendí. Que te van a dejar hermosa vos. Digo. La prueba de 168. Con Quiero de Banco Galicia siempre podés canjear tus puntos por lo que quieras, cuando y donde quieras. Entrá a quiero.com.ar. Banco Galicia, cada día más. Me da un enorme placer y gusto dialogar con un hombre joven, de enorme capacidad y envergadura como la tiene mi joven amigo Francisco Olivera. Habría tantas cosas para las conclusiones, me queda apenas 1 minuto y medio. Debo decir que lo primero es que tenemos que hacer todo el mea culpa, el examen de conciencia. Porque todos hemos cometido errores en nuestra trayectoria pública, privada, etc. Y creo que esta magnífica oportunidad que se le brinda al mundo con la designación de nuestro Santo Padre Francisco nos hace pensar con mayor profundidad de que tenemos que ser sinceros, claros, terminantes, no improvisar los temas, estudiarlos, no querer creernos unos superiores a los otros, sino pensar en grande, pensar, como dicen, no se saquen el cuero el Señor, el Santo Padre. Creo que nuestra obligación es buscar soluciones de fondo para la gente, no seguir emparchando, sino trabajar para el presente y mediano y largo plazo. No preocuparnos por el voto más o el voto menos. Tenemos que tener un proyecto de país que merezca ser vivido. Y esto lo lograr entre todos. Acá hay culpas concurrentes entre el oficialismo y la oposición. Pero antes que nada, tenemos que pensar que somos seres humanos, más que dirigentes políticos. Que no tenemos que ser individualistas, sino pensar en el prójimo. Y tenemos que tener la suficiente grandeza para que la acción desarrollemos no vaya en beneficio personal o partidario, que pensemos en grande, que pensemos en la Argentina que tuvo aquel lugar quinto, sexto en el mundo y que la reinsertemos en este mundo globalizado y competitivo del cual no estamos integrándolo en este momento. Esta es nuestra obligación y nuestro compromiso. En definitiva, es el motivo por el cual seguimos analizando, leyendo, viendo, evaluando la situación. Y no nos asustemos porque hoy estemos con conflictos profundos. Tratemos de entre todos buscar las coincidencias, el entendimiento. Y digo que no me gusta mucho la palabra unidad, pero entre todos tratemos de encontrar la unidad de los argentinos. Dios quiera que así sea. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.